Señor les bendiga, bienvenidos a todos los hermanos a la casa del Señor, amén. Gloria al Señor. Vamos a estar orando primeramente, dando gracias a Dios, que sea el Señor el que nos ayude en esta mañana, amén. Yo le invito a que se coloque de pie para estar orando y posteriormente leyendo la palabra, amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres el centro de nuestras vidas y el centro de este lugar, Señor. En esta mañana, Señor, hemos venido a este lugar a escuchar palabra tuya. Háblanos conforme a la necesidad espiritual, Señor, de cada uno de nosotros, pero también a nivel congregacional, porque cada día necesitamos más de ti, Señor. Por medio de tu palabra, edifica tu iglesia, Señor, y ayúdanos a ser hombres y mujeres perfectos para ti, Señor. Danos la sabiduría y el entendimiento que necesitamos, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a estar abriendo en Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 2, versículo 18. Vamos a seguir dando continuidad a las cartas, amén, que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a continuar con el mensaje a Tiatira. Amén, una iglesia. Gloria al Señor. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Hemos estado siguiendo una secuencia, amén, puede sentarse, de las cartas que el Señor Jesucristo, el apóstol Juan, escribió a estas iglesias por mandato de Jesucristo, dando a entender, mis hermanos, la condición espiritual en la que ellos se encontraban, igualmente la condición espiritual en la que la iglesia actualmente se encuentra. ¿Verdad? Vimos la iglesia de Éfeso, la cual era conocida porque habían perdido su primer amor. Vimos también la iglesia de Esmirna, una iglesia fiel que se había mantenido fiel hasta entregar su vida por causa del Señor. También vimos la iglesia de Pérgamo, que había dejado de introducir doctrinas erradas, falsas. Y hoy vamos a conocer la carta que se envió a la iglesia de Tiatira,
Y esta iglesia es conocida o era conocida porque ellos toleraban el pecado dentro de la iglesia. Amén. Entonces, a diferencia de las otras ciudades que ya vimos, la ciudad de Tiatira era una ciudad muy pequeña. Y la ciudad de Tiatira era como un centro comercial porque se encontraba en una de las principales rutas de comercio en ese entonces. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14, ahí encontramos a una mujer llamada Lidia, que ella era procedente de la ciudad de Tiatira, y esta mujer comercializaba telas de púrpura, y esta tela o esta pintura que se vendía era muy costosa, por lo cual ella era una mujer de muy buenos recursos, precisamente procedente de Tiatira, porque ellos comercializaban. De igual forma, esta mujer se convirtió al Señor después de que Pablo le predicara el mensaje de Jesucristo. Mis amados hermanos, en ese tiempo, los creyentes de Tiatira, ellos tenían un conflicto en ciertas prácticas, ya que estos gremios que funcionaban dentro de esa ciudad, hablando en lo comercial, muchos de los creyentes trabajaban para estas personas y muchos de ellos eran obligados también a participar de las actividades paganas que se practicaba en la ciudad de Tiatira. Amén. Ellos ofrendaban a los dioses y también eran obligados a comer comida sacrificada a los ídolos. Amén, gloria al Señor. En el versículo 18 dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Como ya sabemos, el Señor Jesucristo se identifica en cada una de estas iglesias de manera diferente. Y en la iglesia de Tiatira se presentaba como el Hijo de Dios. Amén. Se presentaba como el Hijo de Dios, el cual resalta la deidad del Dios Todopoderoso. Amén. Y podemos ver a través de esto que si el Señor se presenta a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios, era porque ellos estaban negando la divinidad de Jesucristo como el Hijo de Dios, puesto que ellos, mis amados hermanos, adoraban muchos ídolos. Entonces, ellos negaban la divinidad, pero también negaban la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Una de las principales deidades que se encontraban en Tiatira era Apolos. Amén. Ellos también adoraban al rey César y los llamaban a ellos como el hijo del dios Zeus. Por eso el Señor Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios. Y el Padre nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Nos ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Y hoy le damos gracias a Dios porque hemos creído en ese Hijo, en ese Cordero que fue inmolado y que hoy nosotros podemos participar de esa redención. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo se presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios. Nosotros no podemos negar a Jesús como el Hijo de Dios. Amén, gloria al Señor. También, mis hermanos, el Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene ojos como llama de fuego. Como llama de fuego. Amén.
Lo que antes se consideraba como una llama de fuego, a medida que la tecnología va avanzando, mis amados hermanos, nosotros hoy podemos decir que existe el láser. Y el láser no solamente tiene el poder para mirar sobre la superficie, sino que también el láser puede penetrar hasta lo más profundo. Por eso el Señor Jesucristo se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. Y eso quiere decir que el Señor Jesucristo viene con todo su poder y con toda justicia para juzgar el pecado. No solamente en nuestras vidas, sino también en toda la humanidad. Y por esto es importante el mensaje de estas 7 cartas a estas 7 iglesias. Porque el Señor Jesucristo va a juzgar a todas las naciones. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo se presenta como ese que tiene ojos como llama de fuego. Y el láser penetra con tanta facilidad, mis hermanos, que Él puede ver. Y asimismo los ojos del Señor pueden ver y pueden penetrar hasta lo más profundo del alma, del corazón. Usted y yo nos podemos esconder del hombre, pero del ojo de Jehová nadie se puede esconder. Nadie se puede esconder. Usted se puede ir para otra ciudad, para otra parte donde nadie lo conoce, pero el ojo de Jehová está puesto sobre cada uno de nosotros. Y aunque muchas veces nosotros creemos que nadie nos está viendo, hay alguien que sí lo está haciendo. Por eso aún en la intimidad debemos ser fieles y santos al Señor. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, lo dice la palabra del Señor. Ahí mismo en Apocalipsis, en el versículo 23 dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor Jesucristo, mis hermanos, está observando todo lo que usted y yo hagamos, desde que nos levantamos hasta que volvamos nuevamente a la cama. Lo que hablamos, cómo nos vamos a comportar, cómo nos vamos a conducir en este día, el Señor ya lo sabe, el Señor ya lo conoce. Los ojos del Señor lo ven todo y nada pasará por alto, sea bueno o sea malo. Nada el Señor lo va a pasar por alto. La iglesia de Tiatira necesitaba oír esto. ¿Por qué? Porque hay cosas que debían cambiar. Así como hoy en día hay cosas en nuestras vidas que necesitamos cambiar, que necesitamos examinarnos, que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Y por eso el Señor, mis hermanos, es reiterativo. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando hombres y mujeres adoradores en espíritu y en verdad, que le sirvan con todo el corazón. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios, Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día usted y yo vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho. El Señor no va a pasar por alto absolutamente nada. Y muchas veces nosotros hacemos las cosas
y decimos, uy, no pasó nada. Uy, no pasó nada. Y lo volvemos a hacer, uy, no pasó nada. Pero el Señor Jesucristo está viéndolo todo. Y va a llegar un momento en el que su gracia hacia nuestras vidas se va a terminar. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos da la oportunidad para arrepentirnos, mis hermanos. El Señor nos da la oportunidad para arrepentirnos, ¿verdad? Porque nosotros vamos a dar cuenta un día al Señor de nuestras acciones. En Números capítulo 32, versículo 23, dice la palabra de Dios que si nosotros seguimos y si nosotros continuamos, nuestros pecados nos van a alcanzar. Y así nosotros creamos que porque no está pasando nada en nuestras vidas, claro, si persistimos, amén, si persistimos en lo mismo. Porque la corrección del Señor, amén, no tarda. Porque el Señor no va a pasar nada por alto. El Señor está dando tiempo para arrepentirnos. Y el Señor le estaba dando tiempo a esta iglesia de Tiatira para que ellos se arrepintieran. En su segunda venida, Jesús va a venir con justicia. Él va a traer juicio, pero también va a traer recompensa. Ahí mismo lo dice en versículo 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Vamos a recibir recompensas según lo que usted y yo hayamos hecho. Amén. Gloria al Señor. Recompensa al que ha hecho bien, pero también castigo al que no se ha arrepentido. La iglesia de Tiatira necesitaba escuchar este mensaje. ¿Por qué la iglesia necesita escuchar este mensaje? Mis hermanos, las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo fue: arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. Y las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia sigue siendo: arrepiéntanse. Porque estamos viendo esas 7 cartas que el Señor envió a su iglesia. Y toda, a diferencia de 2 iglesias, las otras 5, el mensaje fue: arrepiéntanse. Porque había cosas que cambiar. El Señor a estas iglesias no las estaba condenando, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero la iglesia del Señor cada día tiene que santificarse, mis hermanos. Usted y yo somos iglesia. Entonces necesitamos escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque el juicio va a empezar por la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Y luego vendrá el fin a las naciones. Amén. El fin a las naciones. El Señor también se presenta como el que tiene pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y el bronce bruñido es aquel que ha sido pulido de tal forma que queda brillante. Y la única forma de pulir tanto el oro como la plata y el bronce es a través de la purificación por medio del fuego. Estos materiales son expuestos, mis amados, ante altas temperaturas para sacar el brillo. Porque si no hay brillo, no hay valor. Y el Señor Jesucristo fue ese siervo sufriente que murió en una cruz por nosotros. Que murió en una cruz. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, ahí mismo, cuando Juan vio esta visión que Jesús se le aparece,
Dice la palabra, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Si usted ha leído estas 7 cartas, usted ha podido notar que esta carta es la más larga. Como quien dice, era mucho lo que el Señor tenía que decirle a esta iglesia. Era mucho lo que esta iglesia tenía que cambiar. Tenían que reflexionar. Amén. Era mucho porque era el mensaje más largo, pero era la iglesia más pequeña. Era la iglesia más pequeña. Y si nosotros seguimos leyendo en el versículo 19, ahí podemos ver cómo el Señor empieza afirmando lo positivo que tenía la iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira tenía muchas cosas buenas. Y el Señor le dice, yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, tu servicio, conozco tu paciencia. Era una iglesia llena de virtudes. Por eso el Señor no reprobaba ni condenaba. Porque el Señor no ha venido a condenar, ¿verdad?, su iglesia, sino a salvarla, a rescatarla. Y era mucho lo que esta iglesia, o lo que el Señor resaltaba de esta iglesia. Y cuando nosotros nos vamos, mis amados, a 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, ahí el apóstol Pablo habla acerca del amor, de la fe y la esperanza. Pero de todas estas 3 virtudes, el mayor de ellas era el amor. Era el amor. Amén. Y el Señor los felicitaba por ese gran amor, porque esta iglesia había escogido el mayor, que era el amor. A diferencia de la iglesia de Éfeso, que ellos habían perdido su primer amor. Esta iglesia tenía mucho amor, pero este amor hacía que ellos toleraran las cosas que Dios aborrecía. Porque a veces nosotros también tenemos que mirar cómo amamos. Porque el hecho que amemos no quiere decir que debamos tolerar muchas cosas. No debemos tolerar el pecado. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado, lo que la persona hace. Y es lo que el Señor rechaza. Eso es lo que el Señor condena, el pecado. Amén. Entonces, esta iglesia tenía el amor, pero ellos habían perdido la perspectiva de lo que significaba el amor. Porque el amor también nos lleva a corregir. El amor nos lleva a corregir a nuestros hijos. Porque la palabra del Señor está diciendo que como padres debemos dar esa corrección, pero también debemos dar esa disciplina a nuestros hijos para que no se pierdan. Y de igual forma es tanto el amor que Dios nos tiene a nosotros, que Él nos tiene que disciplinar. Porque si no nos disciplina, no nos ama y nos vamos a perder. Nos vamos a perder, mis hermanos. Entonces, esta iglesia había perdido la perspectiva del amor y cayeron en la tolerancia. Y la tolerancia es un valor que nosotros incluso espiritualmente también tenemos que ser muchas veces tolerantes ante las personas que nos insultan, ante situaciones que se presentan en nuestras vidas. Pero de ahí a tolerar cosas que a Dios no le agradan, ya ahí usted y yo sí tenemos que poner freno, poner límites. Amén. Y esta iglesia no puso límites, sino que ellos toleraban y permitían que dentro de la iglesia personas en pecado ministraran y sirvieran, con tal de tenerlos felices y contentos.
Amén. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros confundimos el amor con la tolerancia. Amén. Dice, el verdadero amor busca el bien del otro. El verdadero amor busca el bien del otro. Y cuando nosotros buscamos ese amor, nosotros también tenemos que confrontar. Y esto era lo que le hacía falta a la iglesia de Tiatira. Confrontar a aquellos hermanos que estaban en pecado dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, porque a diferencia de las otras iglesias, el enemigo venía de afuera, pero en la iglesia de Tiatira eran los mismos hermanos los que estaban destruyendo la iglesia. Eran los mismos hermanos que estaban siendo piedra de tropiezo para otros hermanos. Debemos exhortar cuando sea necesario. Debemos exhortar cuando sea necesario y muchas veces preferimos no herir a nadie para que no se enoje con nosotros. Muchas veces callamos la actitud de muchos hermanos para no herirlos, pero es necesario que nosotros lo hagamos con amor, porque la misma palabra nos llama a que con amor podamos corregir a los demás. Si vemos a un hermano haciendo cosas que a Dios no le agrada, usted y yo tenemos la autoridad para llamarlo y con mucho amor hacerle ver el error al hermano. Si el hermano no se arrepiente, entonces ahí sí se toman otro tipo de medidas. Y si tomando ese tipo de medidas el hermano no cambia, el líder, el pastor está en el deber y en la obligación de expulsar a ese hermano que está haciendo piedra de tropiezo dentro de la iglesia del Señor. Dentro de la iglesia del Señor hay trigo y hay cizaña. Y muchas veces, mis hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor permite esto. Y más adelante nosotros vamos a ver que a pesar de que la iglesia de Tiatira, algunos hermanos estaban viviendo como a Dios no le agrada, habían otros hermanos que sí se habían mantenido fiel a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Llega un punto en el que la tolerancia se puede desviar y convertir en pecado. Y la clave está en no tolerar. Y esta iglesia carecía de eso, carecía de autoridad. Y por eso una de las recompensas que el Señor va a dar a aquellos que se mantengan es autoridad. Porque esta iglesia había perdido autoridad para confrontar a aquellos hermanos. En la iglesia de Éfeso no toleraban a los falsos profetas que habían venido. Y aunque ellos no toleraban esto, sí habían perdido su primer amor. Ahí lo podemos ver en el capítulo 2. Dice, y tu arduo trabajo, versículo 2, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Les dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. O sea, todas las cosas anteriores que el Señor mencionaba se habían echado a perder porque habían perdido su primer amor. Habían perdido su primer amor. Tanto la iglesia de Éfeso como la iglesia de Tiatira habían ido al extremo. Uno había perdido el amor, pero otro amaba demasiado que toleraba el pecado. Y es ahí cuando usted y yo tenemos que ser llamados a hacer un balance, un equilibrio, porque debemos amar, pero también debemos corregir y exhortar, hacer un balance entre el amor,
pero también la justicia. Amén. Otra de las virtudes que esta iglesia tenía, mis hermanos, era que era una iglesia llena de fe. Habían creído en el Señor Jesucristo. Tenían servicio, amén. Era una iglesia que servía. Y uno de los dones que el Espíritu Santo imparte a su iglesia es el espíritu de servir a otros, de ayudar a otros, de ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? Pero no ayudarlos de tal manera que los mantengamos contentos para que no se vayan. Para que no se vayan. Tener fe, porque era una de las virtudes que esta iglesia tenía, era también actuar, porque la fe sin obras está muerta. Y las obras es lo que demuestra en quién usted y yo hemos creído verdaderamente. Y esta iglesia, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo señaló que esta iglesia tenía muchas obras, o sea, las obras postreras que había hecho esta iglesia eran mayores que las primeras que cuando comenzaron. O sea, el Señor les dijo, bien, están bien hasta ahí, tienen amor, tienen fe, tienen un espíritu de servicio, tienen paciencia, han demostrado, han hecho cosas bien. Pero ahora el Señor Jesucristo empieza, mis hermanos, a hacerles anotación de aquellas cosas que se estaban permitiendo dentro de esta iglesia. En el versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí tenemos que irnos un poquito más atrás para conocer quién era esta mujer, Jezabel. Amén. Gloria al Señor. Jezabel, mis hermanos, ella era una princesa de Sidón, un pueblo pagano. Esta mujer se casó con el rey Acab. El rey Acab era el rey de Israel en ese entonces. Ellos se casaron por medio de una alianza para mantener la amistad entre Sidón e Israel. Y una de las cosas, mis amados hermanos, era que Dios estaba en contra de estas alianzas. En Deuteronomio, capítulo 7, ahí nosotros podemos ver que uno de los mandatos que Dios le dio al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto era que cuando ellos entraran a la tierra prometida, ellos tenían que guardarse, los hombres tenían que guardarse de tomar esposas de otras ciudades. O sea, si ellos se querían casar, tenían que buscar una esposa, una mujer dentro del pueblo de Dios. De ahí la importancia de que en nuestros tiempos, tanto hombres como mujeres, busquen dentro del pueblo de Dios sus esposas, sus esposos, conforme a esa voluntad de Dios. Porque el Señor les dice ahí en Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 4 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Todas estas fueron vencidas. Y el Señor les estaba diciendo que todas estas naciones, amén, ellos debían guardarse.
y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ella, no darás a tu hijo a su hijo, a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. El Señor les había prohibido que entregaran a sus hijos a hombres y mujeres de ciudades paganas. ¿Por qué? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Lo vimos en la iglesia de Pérgamo, cuando esta iglesia dejó introducir profetas como Balaam, que seducía y engañaba a los cristianos. Y de esta manera Balaam pudo maldecir al pueblo de Dios. Cuando ellos les enseñaron a fornicar a los hombres, que los invitaban a fiestas paganas, a los ídolos que ellos tenían, y allá sus hijos conocían a mujeres, las tomaban y se casaban. Y estas mujeres desviaron el corazón de los hijos de Dios. Por eso es importante que los jóvenes, hombres, mujeres, que hoy no se han casado, busquen hombres y mujeres de Dios. Porque esta mujer Jezabel fue mala, fue perversa, y dentro de la iglesia de Tiatira había llegado una persona con un espíritu de Jezabel para engañar y hacer caer y desviar al pueblo de Dios. Jezabel era una mujer fuerte de carácter, era una mujer manipuladora. Ella se deleitaba en hacer el mal y mataba a los profetas de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18. Si usted tiene noviecita, como dice el pastor, si tiene noviecito, y si Dios aún no le ha revelado qué es ese, guárdese, querida joven, querido joven. Porque si usted está de terco, qué es ese, va a sufrir. Al 4 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50. Esta mujer Jezabel mataba a los profetas del pueblo de Dios. Y en la iglesia de Tiatira, Jesús está usando la imagen de esta mujer Jezabel, amén, para hacer ver a la iglesia de Tiatira que algo similar estaba ocurriendo entre ellos. Permitieron entrar a alguien con ese espíritu de Jezabel. Por eso cuando nosotros vemos mujeres manipuladoras que seducen, nosotros inmediatamente la comparamos con Jezabel. Y bastante Jezabel que sí hemos conocido. Porque se introducen a punto de manipular y hacer caer a los hermanos del pueblo de Dios. Pero también hombres, porque esto es un espíritu. Amén. En un sentido figurado, Jezabel es una persona que tiene un espíritu manipulador y que incita al pecado. Y en la iglesia de Tiatira estaba este espíritu y habían perdido autoridad. Es importante que entender que Jezabel no era alguien que estaba fuera de la iglesia. Esta Jezabel estaba dentro de la iglesia, destruyendo al pueblo de Dios. Estaba dentro tratando de hacer caer a los creyentes con doctrinas falsas. Tenían falsas profecías. Amén. Haciendo creer a los creyentes
para que no se sintieran condenados. Y sabemos que la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El espíritu de Jezabel dice, no pasó nada, no se preocupen, para no herir y para no dañar. Pero esta gracia no nos da licencia para pecar. La gracia, dice la palabra de Dios, que por gracia fuimos salvos. Pero esta gracia que tenemos en Cristo Jesús no nos da licencia para hacer lo que queramos. Esta gracia nos permite santificarnos cada día y entender que la condición en la que estábamos nos hacía ir a la condenación. Esa gracia no nos da licencia para pecar, al contrario, luego de aceptar el perdón, debemos proceder al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, mis hermanos, implica vivir como a Dios le agrada. Si yo me arrepentí del pecado que yo cometí, yo tengo que volver a Dios. Y ahora tengo que volver a caminar como a Dios le agrada. Y esa conducta y ese comportamiento que yo tenga dentro de mi hogar, dentro de mi familia, dentro de la iglesia, donde yo esté, implica o da a demostrar que yo verdaderamente he cambiado. Pero si yo sigo en lo mismo, Tiatira significa sacrificio continuo, en lo mismo y en lo mismo. Entonces, puede decirse que mi salvación está ahí en punto de interrogación, signo de interrogación. Porque mis obras es lo que demuestra si yo verdaderamente he sido transformada, cambiada por el poder de Dios. Entonces, dentro de esta iglesia se estaban destruyendo internamente. Amén. Esta mujer Jezabel era una mujer dominante. Era una mujer dominante, tenía carácter, y el rey Acab no tenía carácter. Era un hombre, un rey que se dejaba manipular muy fácilmente. Muy fácilmente se dejaba manipular. Y una de las cosas que en estos tiempos el enemigo está haciendo que los varones pierdan autoridad. Pierdan toda autoridad. Y cuando el hombre está perdiendo toda autoridad, el plan de Dios tiene que continuar. El plan de Dios tiene que continuar. Entonces, esta mujer Jezabel era una mujer de carácter fuerte que dominaba. ¿Quién reinaba en Israel? Jezabel reinaba en Israel. ¿Quién tiene que tener autoridad dentro del hogar? El esposo tiene que tener la autoridad y el liderazgo dentro de su casa. Dentro de la iglesia debe haber un hombre que lleve la autoridad y el liderazgo. Y gracias a Dios que aquí lo tenemos. Pero el enemigo está haciendo que los varones pierdan toda autoridad. Entonces, este hombre era muy fácilmente dominado por su esposa Jezabel. Y ella era la que gobernaba, hacía lo que quería. Y cuando el hombre está perdiendo toda autoridad por no comprometerse y por no asumir responsabilidades, entonces Dios tiene que levantar mujeres esforzadas, guerreras y valientes. Porque los hombres no son capaces de asumir liderazgo, ni compromiso, ni responsabilidad ante Dios. Y dentro de esta iglesia había un espíritu de Jezabel. Ahora es muy diferente porque la palabra de Dios no se contradice. Y cuando Pablo, nosotros ahí lo estudiamos el domingo pasado con nuestro pastor.
Lo que no se le permite a la mujer es que ella tenga dominio sobre el hombre. La mujer no puede gobernar al hombre. Amén. Usted no puede imponerse ante el hombre, porque Dios tiene una ley. Y esa ley es que nosotras las mujeres tenemos que estar sumisas y sujetas a Dios. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, pero el Padre es la cabeza del Hijo. Y hay mujeres que se imponen ante el hombre diciendo, es que tu opinión no vale nada y aquí se hace lo que yo diga. Eso es muy diferente. Eso es completamente diferente. Ahora, muchas veces los varones se aprovechan también de querer imponerse ante sus esposas. Es que yo soy la cabeza. Mientras el hombre no como cabeza no se sujete al Señor, usted no es cabeza de nada. No es cabeza de nada. No imponga, no obligue. Pero usted como varón tiene que tener autoridad, pero no autoridad para querer gobernar su casa como a usted le parezca. Como a usted le parezca. Y eso es lo que el enemigo quiere, que el hombre pierda toda autoridad. Y muchos hombres han huido de la responsabilidad y han abandonado a sus esposas, han abandonado a sus hijos. Y a la mujer que queda en casa abandonada, le toca pararse firme y asumir responsabilidades que Dios le ha otorgado es al hombre. Usted no sabe cómo Dios me habló cuando yo estudiaba esto. Porque hoy en día el hombre huye, no solamente en el hogar, sino en la responsabilidad con el Señor. Los varones no quieren asumir responsabilidades con Dios, no quieren consagrarse. Y gracias a Dios que Dios en este lugar ha levantado mujeres para ser ayuda idónea para nuestro pastor, porque los hombres huyen a la responsabilidad y al compromiso. Porque quienes tienen que enseñar a otros, claro, Dios da funciones a cada uno de nosotros. Tanto al hombre como a la mujer, Dios le ha dado funciones. Y es maravilloso cuando es un hombre el que se pare a predicar, a enseñar a otros hombres cómo amar a Dios, cómo amar a sus esposas, cómo amar a sus hijos, cómo amar a sus familias. Pero hoy en día los hombres no quieren asumir responsabilidades. Huyen, pero todo esto es propósito del enemigo. Y si usted no se da cuenta de esto, usted está perdiendo autoridad. Y Dios va a dar recompensa a los que venzan, mis hermanos. Y yo cuando yo estudiaba esto, yo le decía al Señor, Señor, gracias. Porque en Nueva Vida tú has levantado mujeres que aunque el diablo nos ha querido destruir, el Señor nos ha levantado para su gloria. Y hoy ministramos en este lugar y servimos fuera de este lugar. Porque el Señor nos ha usado para ministrar en este lugar con autoridad también, mis hermanos. Y se los digo con toda humildad, sobre todo a los varones, que hay que asumir responsabilidades. Porque Josué, este varón, se levantó bien firme cuando convocó a todo el pueblo y fue un hombre, Josué, el que se paró ante toda la congregación y dijo, pero yo y mi casa, él primeramente como autoridad y líder de su casa. Y muchas veces nosotras estamos asumiendo esa responsabilidad que usted ha abandonado. Se lo digo con todo el amor. Y recíbalo de parte de Dios, mi querido hermano. Es Dios el que levanta, el que da funciones. Y es tiempo que los varones asuman responsabilidades, no solamente en su casa,
sino también en este lugar. Hombres preparados para toda buena obra. Hombres dispuestos que se paren en el púlpito a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Porque en Tiatira carecían de autoridad de hombre. Y esto Dios no lo estaba tolerando. Dios no lo estaba permitiendo. Ellos sí estaban tolerando que el espíritu de Jezabel se introdujera. Pero la voluntad de Dios es directiva y es permisiva. Se estudia, no hay mujeres pastoras, la palabra no lo enseña. Pero gracias a Dios que Dios en este lugar ha levantado mujeres para hacer ayuda para el ministerio pastoral de este lugar. Y el Señor nos siga ayudando y el Señor nos siga guardando, mis queridos hermanos. Porque se necesitan hombres dispuestos, que no teman pararse en este púlpito a predicar. Al principio da nervios. Todas las que hemos pasado por esto da nervios. Pero a medida que nosotros vamos dependiendo de Dios, el Señor nos va ayudando. Y cuánto más a ustedes, hombres, varones, que es lo que Dios también quiere levantar en este lugar, para que les sirvan. Amén. Para que les sirvan al Señor. Esta mujer Jezabel se decía que era profetisa. Enseñaba y seducía a sus siervos, a los que creían en esta doctrina, a los que creían que no era malo irse de fiesta, a los que creían que no era malo tener relaciones sexuales sin casarse. No te preocupes, que eso no es nada malo. Enseñaba y seducía a los siervos del Señor a fornicar y a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Y todo esto era permitido. Mire que a medida que nosotros nos vamos introduciendo, cada vez las iglesias van cayendo. Porque ya hasta el punto de tolerar el pecado, ya eso era grave, mis queridos hermanos. Dice la palabra, he aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Jesús señalaba que el pecado de Tiatira fue haber tolerado a Jezabel. El pecado que ella promovía era un pecado que hacía caer a los hermanos. Y también había un final para esta mujer Jezabel. Esta mujer Jezabel fue muerta y no la enterraron. Los perros comieron su cuerpo. Solamente quedó la cabeza, las manos y los pies. Los perros, dice la palabra, lamieron su sangre. No fue sepultada. Y asimismo también, mis queridos hermanos, Jesús advierte que el final de los que sigan la doctrina de Jezabel será también muy terrible. Versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. El Señor da tiempo para arrepentirnos. Solamente que nosotros a veces nos excedimos en esa paciencia y longanimidad. Esa paciencia extensa que muchas veces Dios da para que se arrepientan. El Señor siempre nos da tiempo para arrepentirnos. Amén. Y aún hasta Jezabel también le dio tiempo de arrepentirse. Porque dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Aquellos que practican todas estas cosas, el Señor da tiempo para que se arrepientan, porque llegará el tiempo de la justicia. Perdón para el que se arrepienta y castigo para el que no lo haga. Amén. Versículo 21 al 23 dice,
y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo el 24 hasta el 29. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, el Señor dice, no os impondré carga. Dentro de esta iglesia había un grupo de hermanos que se habían mantenido fieles. Había un remanente. Un remanente es un grupito que se ha mantenido fiel al Señor. Amén. Y ese tiempo que el Señor ha dado es el que usted y yo debemos aprovechar antes de que se acabe. Aunque los creyentes en Tiatira siguieron la doctrina de esta Jezabel, debemos saber que otro grupo se guardó fiel al Señor, permaneciendo fiel al Señor. Y dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Quiere decir que lo que nosotros hemos atesorado, debemos retenerlo, mis hermanos. No debemos dejar de creer a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias por las que usted y yo podamos estar atravesando, mantenernos fiel al Señor, fiel a su promesa, porque dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dice la palabra de Dios. La recompensa será autoridad sobre las naciones. En su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo vendrá como juez y rey de todas las naciones. A quien se oponga lo destruirá, y en ese tiempo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, es el Rey, y después de esto va a delegar autoridad sobre todos aquellos que vencieron. Sobre todos aquellos que hayan sido fieles. Amén. Gloria al Señor. Nos vamos a Mateo 28. Mateo 19, perdón. Dice la palabra de Dios, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, para el que se mantenga fiel. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y terminamos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Luego de una noche oscura vendrá la luz. Las tinieblas serán disipadas porque nuestro Señor Jesucristo vendrá, regresará con gran esplendor. Y a veces nosotros hemos sido cubiertos por densas tinieblas que han querido apagar nuestra vida. Pero dice la palabra de Dios que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que el día es perfecto.
Amén. Y dice la palabra de Dios que una de las recompensas es esto, que se nos dará la estrella resplandeciente de la mañana, la cual es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar orando, dándote gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, por enseñarnos, Señor. Gracias por nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque tú haces como quieres, Señor. Gracias por cada mujer que tú has levantado en este lugar para servirte. Y también oramos, Señor, para que sigas levantando hombres valientes, esforzados, dispuestos, Señor, a servirte. Sigue preparando nuestras vidas para toda obra buena, Señor, y que tu palabra la pongamos por obra. Enséñanos, ayúdanos, guíanos y direcciónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos sobre nuestros pies. Entonces, oremos, te damos gracias, Dios de los cielos, por habernos permitido llegar a nuestra escuela dominical y poder escuchar tu palabra, Dios. Gracias porque cada enseñanza es algo nuevo que aprendemos, Señor. Porque no queremos perecer por falta de conocimiento que tú, Señor, nos das cada que damos enseñanzas en nuestros cultos, Señor. Partimos a casa bendecidos, guarda nuestro camino, nuestro andar, esta semana que comienza en tus manos. Que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, despidiéndonos de nuestra escuela dominical, de este lugar, mano de tu presencia, porque tu presencia seguirá con nosotros hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor. Amén. Pueden despedirse en el amor de Cristo.